Estamos hace varios meses estudiando una serie que tiene que ver con la gloria de Dios, cómo poder vivir una vida que glorifica al Señor. Y en ese sentido hemos hablado tocando hartas aristas, porque en Génesis vemos varios mandatos que el Señor le da al ser humano. Hemos estudiado mandato de señorío, mandato cultural, también el mandato social, que es el que estamos estudiando actualmente. Estuvimos viendo el mandato social que es eterno, que es la unión entre Cristo y la Iglesia. Y estamos actualmente estudiando el mandato social pasajero de lo que es esta era, lo que tiene que ver con el matrimonio y la familia. El domingo pasado, por tanto, partimos estudiando respecto al matrimonio. Hoy día vamos a seguir estudiando respecto al matrimonio. Y antes de ver textos que hablan del matrimonio, me gustaría recordarles un versículo que hemos dicho ya durante esta serie y que es el que está en Colosenses 1:16. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y está hablando de Jesucristo. Jesucristo lo creó todo. Dios Padre creó todo por medio de Jesucristo, ¿no es cierto? Y también para Él, para el Hijo. Y la vida familiar, tu vida, mi vida matrimonial, tu vida matrimonial, no está exenta de esa frase. Porque muchas veces esa frase la tomamos como algo sí importante en la vida. Pero el matrimonio, ¿para qué el Señor permitió el matrimonio? ¿Para qué permitió la familia? Todo es por y para Él. Aunque nosotros, nuestra tendencia humanista, pensamos que es para nosotros. Y eso va a determinar mucho de las cosas que hacemos en la familia o en el matrimonio. Porque solemos tener una mirada, una motivación, un objetivo, una meta que tiene que ver conmigo, no con Él. Tiene que ver con lo que yo quiero. Tiene que ver con mis comodidades. Fíjense este salmo. Dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Muchas veces enfocamos nuestros esfuerzos familiares en pos de anhelos humanistas. ¿Cuál es tu mayor anhelo para tu familia? Probablemente me va a decir algo así como que tengamos paz, que podamos estar contentos. ¿Cuál es el anhelo para tus hijos? Que tengan una buena educación, que sean saludables. Todas cosas súper buenas, pero no debe ser nuestro anhelo principal. ¿Cuál debe ser el anhelo principal para nuestra familia, para nuestros hijos? ¿Qué dice ahí el Salmo? Que nuestra familia glorifique a Dios. Que tus hijos glorifiquen a Dios. Y si ese es mi punto inicial, eso va a cambiar un poco la tabla de prioridades respecto a los otros puntos. Ya sea que mi hijo tenga o no tenga la mejor educación, yo deseo que glorifique a Dios. ¿Me entiendes? Empieza a ordenarse de manera distinta el cuadro. Entonces cuando hablamos de nuestra vida matrimonial, de tu vida, mi vida, debemos entender que el objetivo principal no es nuestra felicidad. No es tu felicidad. El objetivo principal del matrimonio es la gloria de Dios. Aunque eso nos lleve muchas veces a poner a un lado nuestra felicidad. Ahora, ojo, y esto se los dije ya 3 meses atrás, que cuando buscamos la gloria de Dios, ahí hallamos la verdadera felicidad. Pero para hallar esa verdadera felicidad tengo que renunciar a mi manera de buscar esa felicidad. Y tengo que buscar la gloria de Dios. Y ahí está el verdadero descanso. Y el verdadero reposo para nosotros. Entonces, esto hay que tenerlo en mente para el tema de hoy. Porque el tema de hoy es difícil, es complejo. Nos duele, nos cuesta. No es un tema que nos acomode. Ya estuvimos hablando la semana pasada sobre Efesios 5. Voy a retomar un par de versículos de Efesios 5, pero ahora viendo otro tema, desde otra perspectiva. Dice, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El texto de Efesios 5, leímos parte de ese texto la semana pasada, y la semana pasada estuvimos hablando de los roles en el matrimonio, ¿se acuerdan? De cómo Dios determinó que en la relación matrimonial
el hombre fuera cabeza de esa relación. Y estuvimos estudiando qué significa ser cabeza, que no tiene que ver con enseñorearse, tiene que ver con amar, el rol que le corresponde, ¿no es cierto? Y los roles de la mujer que tienen que ver con la mansedumbre y humildad, es decir, sujetarse y respetar. Y estuvimos viendo cómo esos roles no deben llevarse a cabo de acuerdo a cómo el otro se porta, sino que porque lo hago para el Señor. ¿Ya? No es un tema que vamos a tratar hoy día, ya lo hablamos el domingo pasado. Está ahí en internet, si no vino lo puede ver. Lo que llama la atención de este texto y lo que quiero resaltar ahora es que en un texto que es evidentemente matrimonial, las palabras que más se repiten en realidad es Cristo e iglesia. Es lo que más se repite acá. Pablo, hablando del matrimonio, no puede dejar de hablar de lo que es Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque la institución matrimonial prefigura e indica a la institución eterna, que es la unión entre Cristo y la iglesia. El matrimonio entre hombre y mujer prefigura de alguna forma esta unión de pacto que tiene Cristo y la iglesia y lo va a tener por la eternidad. Por tanto, cuando vivimos la institución matrimonial, tenemos que entender que no es la institución última, sino que con lo que estoy viviendo hoy día, Dios me está preparando para mi verdadero matrimonio. Un matrimonio que voy a vivir eternamente. Con las dificultades que tú vives en tu matrimonio, Dios te está preparando para el verdadero matrimonio. No puedes arrancar de esta situación, porque Dios tiene un plan en tu corazón. Tiene un plan de moldear tu carácter, de forjar a Cristo en ti. Tu matrimonio debe prefigurar la unión entre Cristo y la iglesia. Y ahí se vuelve de repente un poco complejo, porque ¿cómo ama Cristo a la iglesia? ¿Cómo es esa unión? ¿Cómo es la unión entre Cristo y la iglesia? ¿Qué me dice la Biblia respecto a cómo Cristo nos trata a nosotros? Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces tú has fallado? ¿Y cuántas veces el Señor ha sido fiel? Una y otra vez. Por ejemplo, Romanos 8. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué te va a separar entonces del amor del Señor? ¿Qué dice? Nada. Por tanto, la unión tuya con Cristo es incondicional. De parte del Señor es incondicional. ¿Cómo debe ser nuestra unión matrimonial entonces? A la luz de esa prefigura eterna, de la unión eterna entre Cristo y la iglesia, ¿cómo debe ser tu pacto matrimonial? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué implicancias prácticas va a llevar esto para el matrimonio? Y la vivencia que tengo todos los días en el matrimonio. ¿Qué significa esto de intentar en mi matrimonio vivir realmente como Cristo vive con la iglesia? Va a significar vivir para la gloria de Dios, no para tu propia comodidad. Eso va a significar. Donde muchas veces tú no vas a querer hacer lo que el Señor dice, pero Señor, lo hago para ti. Es un acto de sacrificio y alabanza para ti. A Jesucristo le preguntaron respecto al tema. En realidad lo hicieron para tentarlo. Los fariseos estaban buscando tentar a Jesucristo y le hacen una pregunta. ¿Y qué mejor que hacerle una pregunta sobre el divorcio? Es complejo abordar. Ahí dijeron, aquí lo pillamos. En Mateo 19 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Si ustedes se dan cuenta, la pregunta no es si es lícito o no divorciarse, sino que cuál es la causa por la cual me podría divorciar. ¿Cuál es la causal? ¿No es cierto? Esa es la pregunta. Es como si ellos dijeran, Señor, sabemos que nos podemos divorciar, pero ¿cuál es la causal? ¿Y por qué preguntan de esa manera? Porque la ley de Moisés en Deuteronomio 24 dice que el hombre podía, si encontraba algo indecente en su mujer, escribir una carta de repudio y entregársela y quedaba despedida. Así era el divorcio en la ley de Moisés. Entonces ellos dicen, Señor, ¿qué sería una causal indecente? ¿Cuál sería la causal para poder divorciarme?
Así que Jesucristo va a responder a esto. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino que una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesucristo lleva el tema a la época premosaica, es decir, el Edén, a la creación. Él dice: sí, Moisés dijo algo, pero ustedes no leyeron cómo era al comienzo. Y nos lleva a la unión entre Adán y Eva. Nos lleva a lo que sale en Génesis 2, lo que también ya hemos estudiado. Y dice: ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Lo primero que afirma acá Jesucristo es que el plan original y perfecto del Creador es la unión entre hombre y mujer. Y por mucho que hoy en día salgan leyes y cosas al respecto, la única unión que es bendecida por parte de Dios y que produce hijos y de alguna forma el Señor está dándole el fruto y pueden engendrar vida, esa es la unión entre hombre y mujer. Entonces Él dice: en el principio, ¿no han leído que en el principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Es decir, Dios crea una institución y esa institución implica dejar mi núcleo familiar, papá y mamá. Si papá y mamá antes eran mi número uno a los cuales yo tenía que sujetarme y obedecer, en este momento mi círculo primario de opinión va a ser mi cónyuge, mi esposa, mi esposo. La opinión primaria ya no va a ser de papá o mamá, va a ser de mi esposo o mi esposa. Ese es un problema que tenemos mucho hoy en día, donde ella o él escucha más a la mamá o escucha más al papá. Eso es atado seguro, porque la Biblia dice que tienes que dejar a papá y mamá. Eso significa que no hay que respetarlos más. No, respétalos, hónralos, pero no deben ser tu primera opinión. Debe ser tu cónyuge, porque tú dejas a papá y mamá y te casas. Entonces, que tu cónyuge sea tu primera opinión. Y por eso hay tanto atado cuando un recién casado se van a vivir con los papás. Yo sé que a veces por el tema económico lo hacen, pero eso es atado seguro. Porque ahí va a haber una lucha de autoridad. Entonces, complicado el tema. El tema es entender que uno deja a papá y mamá, y si bien los respeta y los honra, la primera opinión es del cónyuge, esposo, esposa. Y los dos serán una sola carne. Y cuando hablamos una sola carne, es que Dios cuando nos mira como matrimonios, Él nos ve a uno. No ve ya a dos, nos ve a uno solo. Todo lo ve como uno, nos va a hablar como uno. Y mientras no haya esta unanimidad entre los dos, no tomamos decisiones, porque somos uno solo. Esta unidad va más allá de la relación sexual, que también es parte de lo que es el matrimonio, la unión física, pero también es una unión del alma, del corazón, de la mente, una unión espiritual también. Una unión donde debemos orar juntos y buscar juntos al Señor, poner al Señor como centro, ser uno solo. Hoy en día también vemos una gran tendencia a casarse, pero a vivir como si fueran solteros por separado. Y ese es el motivo por el cual muchos no quieren tener guagua. Porque dicen: ¿para qué vamos a tener guagua? Si al final así es mucho atado tener guagua. Ahí falta morir un poco al yo, ¿no es cierto? Es necesario morir al yo. Y la Biblia enfatiza que es muy importante que nosotros muramos a nosotros mismos, a nuestras pasiones y deseos. Y en el matrimonio debemos entender que yo ya dejé atrás la soltería. Dejé atrás lo que era mi yo y ahora formo un nosotros. Y ese nosotros implica que ahora estamos juntos. Ya no es tu plata y mi plata. Ahora es nuestra plata. ¿No es cierto? Es un solo, por así decirlo, una sola bolsa donde está todo el dinero. Ya no es lo tuyo y lo mío, es lo nuestro. Por ejemplo, si tú tienes amigas, él tiene amigos y empiezan a carretear por separado, eso es división segura. Tienen que formar un nosotros. No puede ir cada uno por su lado, porque ahora son uno.
Ya no son dos, son uno. Uno solo. Entonces, es importante que podamos entender el matrimonio desde esta mirada del Señor, que ya no los ve como dos, sino que los ve como uno. ¿Y qué va a provocar la máxima unión entre ambos? La oración. Es la unión espiritual, la que finalmente nos sostiene. Y por eso es tan importante, si tú eres soltero o soltera, que si vas a buscar a alguien que sea en el Señor, que sea un cristiano, una cristiana, porque si no, ¿cómo vas a lograr esa unidad espiritual? Si no van a ni poder orar juntos. Es importante esa unión espiritual. Así que continúa y dice, los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos. Insiste nuevamente en el tema. Dice, ya no son dos. Olvídate de que son dos. Ya no son dos. Ya nunca más van a ser dos. Ustedes son uno. Ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó. Y fíjense esa frase. La palabra juntó acá, en realidad en griego es una palabra que significa uncir al mismo yugo. Es difícil de entender en castellano, entonces por eso ponen juntó. Pero uncir al mismo yugo es bien bonito el significado, porque ¿se acuerdan lo que es un yugo? Esta viga que une a dos bueyes, este tronco que va de cuello en cuello, ¿no es cierto? Y que une a la yunta de bueyes, el yugo. Lo que Dios unció, es decir, lo que Dios amarró. ¿Quién es el que finalmente pone este yugo y amarra a estos dos bueyes? El Señor. Es el Señor el que nos casa. Es ante el Señor que nosotros hicimos este pacto. Por tanto, el Señor el que une esto, y es bonito el ejemplo, porque el ejemplo que ocupa acá Jesucristo para hablar del matrimonio es una yunta de bueyes. Hoy en día se ven poco las yuntas de bueyes, porque ya tenemos motores, pues tenemos tractores y distintas cosas, pero en su época era lo que existía para llevar a cabo un trabajo que es difícil, que es pesado, que es arduo. La yunta de bueyes no es una yunta que corre a toda velocidad. No son caballos de velocidad. La yunta de bueyes habla de fuerza, no me habla de velocidad. Muchas veces queremos avanzar rápido en el matrimonio. No, esto es una unión de fuerza para llevar un peso que solo no podría llevar. La familia misma, muchas veces, es un peso grande, es una carreta grande. Y el Señor diseña esto, la unión entre hombre y mujer, para llevar esta carreta, esta gran responsabilidad de criar, de lo que es la crianza. Potente. Y bonito también, porque el matrimonio no se trata de velocidad, se trata de aguante, de seguir. Y para que los dos bueyes puedan arrastrar esta carreta de lo que la vida y la familia y todo lo que haya que hacer, va a haber algo crucial, es que caminen a la par. Porque si cada uno anda por su lado y no se logran poner de acuerdo, no van a avanzar nada, se van a herir. Es muy importante que esta yunta de bueyes, para que caminen a la par, no estén mirando al otro, sino que estén mirando ¿a quién? A Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Cuando yo miro al otro, voy a empezar a reclamar al otro. Oye, pero es que tú me tenés que amar. Y el otro va a decir, es que tú me tenés que respetar. Y somos muy rápidos, ese es nuestro pecado humano, somos muy rápidos para sacarle en cara el pecado al otro. Ese es nuestro problema humano. Justifico mi pecado en el pecado de los demás. Cuando el pecado de los demás no justifica mi pecado. Está bien, tal vez tu cónyuge anda súper mal, pero eso no justifica que tú andes mal. No lo justifica. Tú tienes una responsabilidad ante el Señor. Por tanto, si quieres ir a la par, tienes que mirar al Señor, ir al tranco de lo que el Señor diga. Y cuando ambos están mirando al Señor y van al tranco del Señor, la yunta de huellas avanza. Por eso es tan importante, insisto en esto, a los solteros, que busquen a alguien que esté en el Señor, para que ambos puedan mirar a Cristo y así puedan avanzar a la par. Ahora bien, todo esto Jesucristo lo dice para llegar a la respuesta. Y la respuesta es, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Se acuerdan de la pregunta cuál era? La pregunta era, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él le respondió y les dijo, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Es decir, ellos les preguntan, ¿cuál es la causal de divorcio? Y Jesús dice, no al divorcio. La respuesta es otra, no es lo que estaban esperando. Les dice, no
no al divorcio. Porque la concepción bíblica del matrimonio es la concepción de pacto, no es la concepción de contrato. Cuando hablamos de un contrato, el contrato depende de cómo se porten las partes. Entonces uno hace un contrato en una sociedad, algo, y si la otra persona no cumple, uno rompe el contrato. Es un contrato. El pacto no funciona así. El pacto, uno asume que la situación va a ser difícil, por lo cual yo me comprometo de por vida, bajo sangre, obedecer al Señor en esto. Por eso la ceremonia matrimonial es una instancia tan solemne, si no, no lo haríamos. Es una instancia solemne porque yo asumo que voy a tener dificultad en el matrimonio. Entonces yo prendo mi palabra ante el Señor y le digo, Señor, ¿y cuáles son las palabras que decimos? Yo voy a ser fiel a esta mujer o a este hombre hasta que la muerte nos separe. Sea que haya enfermedades, sea que haya crisis económica, sea que haya pelea. Es un pacto ante el Señor. Y es un pacto porque prefigura el pacto eterno entre Cristo y la iglesia. Por tanto, el matrimonio en términos bíblicos no da pie para el divorcio. ¿Cuándo como iglesia vamos a recomendar el divorcio? Y esta es nuestra postura como iglesia local. ¿Cuándo vamos a recomendar el divorcio? Nunca. Nunca. Pero si en la situación matrimonial hay violencia y hay adulterio y hay incluso delito y todo tipo de complejidades, en los casos más extremos llegamos a sugerir separación temporal, pero para restauración individual y así posteriormente intentar volver a restaurar el matrimonio. En los casos extremos podemos sugerir eso. Pero en términos generales, si usted viene a una consejería con nosotros, no les vamos a decir nunca, ¿sabes qué? Divórciate. Si buscan ese consejo, búsquenlo en el otro lado. Porque al menos lo que nosotros vemos acá en la Escritura es que el matrimonio es un pacto. Por tanto, romper un pacto siempre va a traer consecuencias nefastas. Es complejo. Tú prendaste tu palabra ante el Señor. Y esto también nos hace tomarle el peso a lo que es el matrimonio, los que se quieren casar. Entiendan lo que significa esto. No es un juego. Es un pacto que uno hace ante el Señor. También lo vemos así en Malaquías, cuando en Malaquías dice: Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Nosotros estamos hablando del matrimonio. ¿No hizo él uno? Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Fíjense que Malaquías también menciona el matrimonio como un pacto y habla de lo que es la lealtad en el matrimonio, la fidelidad. Y también lo que implica hoy en día todo este tema del adulterio. Malaquías escribe a una generación de Israel donde también se daba aparentemente más a lo que es el divorcio, el repudio. Y Malaquías les dice, no, tú sé leal a la mujer de tu pacto, al pacto matrimonial. Hoy en día el adulterio es realmente una epidemia. Las estadísticas actuales dicen 2/3 de los matrimonios tienen amantes. Y ¿saben qué? Eso no está exento acá en la congregación. También en la misma congregación vemos esto. Hay una gran cantidad de búsqueda de amantes. ¿Por qué? Generalmente el motivo por el cual ella busca amante es porque él no ha sido cariñoso con ella. No le dice palabras bonitas, realmente no la estimula positivamente, no le entrega el amor. Hay falta de contención y de comunicación y de repente no falta el pajarito que surge y le entrega de alguna forma estas palabras bonitas, la contención y el apoyo emocional. Y ella empieza a tener una relación, primero conversa con la otra persona y es tan bonito y me entrega todo lo que mi esposo no me entrega. Por otro lado, ellos, los esposos, ¿por qué cometen adulterio? Generalmente
es más bien por un tema de aventura, un tema de lascivia, porque tal vez no han tenido realmente buena intimidad con la esposa y porque, ¿se acuerdan lo que dice en Génesis? Ella lo deseará, él se enseñoreará. ¿Se acuerdan de esos pecados de maldición? Los vemos expresados ahí mucho en el tema de tener amantes. La palabra del Señor dice que Dios aborrece la infidelidad y el repudio. Lo aborrece. Si tú estás en una relación de infidelidad, tú tienes que terminar eso. Tienes que arrepentirte ante el Señor y tienes que confesarlo. Tienes que terminar esa relación con amante. ¿Por qué caemos en estas relaciones de amante? Porque no entendemos que nuestra vida es para la gloria de Dios. Y vuelvo a ese tema. ¿Por qué vuelvo a ese tema? Porque si mi centro en mi relación matrimonial es mi felicidad, es decir, yo me casé para ser feliz y resulta que mi esposo o mi esposa no me hace feliz, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar a aquella persona que sí me hace feliz. Si el núcleo de tus motivaciones es tu propia felicidad, eso va a justificar tu pecado. Pero no puede ser el núcleo de tu relación matrimonial. El núcleo de tu relación matrimonial no es que tú seas feliz, no es que te traten bien, es que no me trata bien. Eso no quita la responsabilidad que Dios te dio a ti. ¿Y cuál es esa responsabilidad? De cumplir el pacto, porque lo haces para la gloria de Dios. Lo haces para que Dios sea glorificado. Lo haces para que Cristo sea exaltado. Tú prefiguras con tu matrimonio la unión eterna de Cristo con la iglesia. Es que el otro se porta mal. Bueno, que el otro se porte mal no te justifica a ti para que tú te portes mal. Es que el otro no me da lo que necesito. Bueno, entrega al Señor eso. Llóralo con el Señor. Llora la amargura y la pena. Pero después anda y sigue glorificando al Señor cumpliendo tu pacto. Entonces, si como matrimonio yo me casé para ser feliz y resulta que no tengo la felicidad, voy a ser propenso al adulterio. Es importante que tú vivas tu matrimonio para la gloria de Dios, entendiendo que ahí hallarás la verdadera felicidad. En viviendo una vida matrimonial que glorifique al Señor. Así que, si estás en una relación de adulterio, debes terminar. ¿Cuándo? Cuando termine este servicio. Sales afuera, llamas por teléfono y dices termino. Ustedes se ríen, pero les pido que lo hagan porque así es. Debemos guardar nuestra vida espiritual. Es lo que dice ahí. Guarden vuestro espíritu. Y lo dice 2 veces. Guarden su espíritu. Guárdenlo. Deben renunciar. Queridos, debemos renunciar a ser el centro de nuestra vida. Que todo gira en torno a mí, es que a mí me tratan mal, es que mira lo que me hicieron mis papás, es que mira lo que me hizo la sociedad, es que mira lo que me hace mi cónyuge. Sí, está bien, todos pecan. Pero tú anda y vive para la gloria de Dios. Aunque todos a tu alrededor pequen contra ti. Tú lleva todo ese dolor a los pies del Señor, llóralo, entrégalo al Señor y después anda y obedece. Porque tu vida es para la gloria de Dios. Y continúa Mateo 19 diciendo, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es decir, ellos le dicen, oye, pero tú estás contradiciendo la ley de Moisés. Bueno, recuerden lo que hacía Jesús siempre. Él decía, ustedes oyeron que, mas yo os digo. Y generalmente lo que hace Jesucristo, toma la ley de Moisés y la lleva al verdadero estándar de santidad. Es decir, la ley de Moisés estaba por debajo de los estándares de santidad de Dios. ¿Se acuerdan cuando dice ojo por ojo? Y Jesús dice, no, yo te digo que tú ames a los enemigos. Jesucristo entonces viene a subir el estándar de santidad. Y miramos ese estándar y decimos, es que Señor, yo no soy capaz. Y el Señor nos dice, sí, es verdad, me necesitas a mí. Cuando escuchamos este tipo de prédica, a veces nos desalentamos en la vida cristiana y decimos, es que Señor, he metido tanto las patas. O sea, no me da ni gana de venir. No, pero ahí es donde está la cruz de Cristo.
Ahí es donde está la cruz de Cristo, donde vamos a los pies de la cruz y decimos, Señor, te doy gracias porque a tus pies encuentro perdón y restauración. Y no solo eso, tú me das tu Santo Espíritu para ahora poder cumplir tu palabra. Así que el Señor dice, eso lo escucharon en la ley de Moisés. O por ejemplo, escucharon no adulterarás. Yo les digo que incluso, dice Jesucristo, si tú codicias en tu corazón a la mujer de tu prójimo, tú ya adulteraste. ¡Fah! Y nos sube la vara allá arriba y decimos, pero es que Señor, entonces adulterado como loco. Arrepiéntete ante el Señor. Po. Sí, pues anda a los pies del Señor y dile, Señor, perdóname, porque soy pecador. Ten compasión de mí y cámbiame. Necesito tu Santo Espíritu para poder vivir realmente una vida como tú me mandas. Así que dice, por mucho que lo dijo la ley de Moisés, yo lo llevo de vuelta al Génesis, dice Jesucristo. Y en el principio no fue así. Es el estándar. En el principio no había divorcio. Y continúa y dice, y yo os digo, cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Claro, después de escuchar las palabras de Cristo, ellos dicen, entonces no me caso. Pero Jesús les dice, es que no todos tienen el don de continencia. Solo algunos. Hay que asumir el matrimonio y compacto matrimonial. Ahora bien, Jesús ahora se mete a otro tema, que parece el mismo, pero no es el mismo, y que son las segundas nupcias. Cuando hablamos del divorcio, como iglesia nosotros tenemos la postura que no le sugerimos a nadie divorciarse. Es un pacto. Pero cuando hablamos de las segundas nupcias, ahí, ¿qué sucede? ¿Me puedo volver a casar o no? El texto deja una pequeña puerta abierta, pero que es pequeña. Porque dice, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con repudiada, adultera. Es decir, la segunda nupcia, en realidad, puede ser un adulterio. Porque ya hiciste un pacto con alguien. Pero está esta frase entre medio que siempre está en discusión en distintas congregaciones y hay distintas posturas. Y esa frase de salvo por causa de fornicación hace que nosotros con las segundas nupcias vayamos viendo el caso a caso. ¿Casamos a todos en segundas nupcias? No, no a todos. A algunos. A algunos. Y evaluamos bien la situación. Aunque entendemos que es difícil siempre evaluar bien la situación, pero si hubo un adulterio perseverante y no arrepentido y el cónyuge se fue y la persona, la verdad es que vimos testimonio de que fue, insistió y quiso restaurar y finalmente no resultó y hizo todos los esfuerzos realmente en mantener el pacto, pero la otra persona simplemente se fue. Y hubo un proceso de restauración que fue adecuado y vemos el caso a caso en el cuerpo de ancianos, nosotros podríamos llegar a decir que sí a una segunda nupcia. Pero no a todas. Entonces, para explicarle nuestra postura como iglesia local, y entiendo que otras congregaciones tienen otras posturas, respecto al divorcio, nosotros nunca vamos a decir que sí. Como máximo a una separación temporal para después volver a intentar. Y a una segunda nupcia no le decimos a todas que sí. A algunas. Depende. Entonces, yo sé que para muchos de ustedes, para muchos de nosotros esto puede ser un tema muy fuerte, muy conflictivo, emocionalmente tal vez desgarrador. Pero también debemos entender que cuando obedecemos la palabra, ahí es donde está la verdadera bendición. Entonces tampoco uno puede decir y hagan lo que quiera, porque no, porque ahí no está la bendición del Señor. Que lo que tenemos que procurar como congregación es exhortarnos mutuamente de vivir una vida que glorifique al Señor. Aunque eso me cueste, aunque eso vaya en contra de mi propia voluntad. Ahora yo sé que con esto probablemente lo que hacemos es empezamos a analizar nuestra situación y empezamos a estar con hartas dudas. Bueno, ¿y qué pasa entonces con mi matrimonio? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Y esto? ¿Y me puedo casar o no? ¿Qué es lo que debo hacer? Como el caso a caso es tan complejo,
tenemos acá en la congregación, tenemos instancias de consejería. Tenemos consejería para matrimonio, para mujeres, para hombres. Si usted necesita una consejería al respecto, puede ir a secretaría y solicitar una. Y podemos conversarlo con más calma. Pero lo más importante en esto es primero disponer el corazón. Porque ahí es donde está el queso, en nuestro corazón. Cuando escuchamos esto y decimos, no, sí, está bien, pero no. Es en nuestro corazón donde está el queso, donde nosotros tenemos que rendirnos ante el Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Dejar a un lado mis pensamientos, mis preconcepciones y decir, Señor, yo quiero vivir una vida para tu gloria, no una vida que vaya en torno a las cosas que a mí me acomodan. Quiero vivir para ti. Debemos entender que el matrimonio que tenemos ahora, el Señor lo utiliza para santificarnos y prepararnos para el matrimonio eterno con Cristo. Es que, Señor, llevo tantos años orando por mi esposa, por mi esposo y no cambia nada. Estoy pensando en terminar. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. De que el Señor no conteste tu oración con respecto a tu cónyuge, no tiene nada que ver con tu actitud ante el Señor. Tú ante el Señor tienes que cumplir la obediencia para su gloria. Ya sea que el Señor conteste o supuestamente no conteste la oración respecto a tu cónyuge. Uno debe simplemente vivir una vida que agrada al Señor y que lo glorifique. En todo ámbito. Porque entiendo que el Señor está obrando conmigo primeramente. Con cada uno de nosotros. Se trata de vivir una vida que glorifica al Señor. Así que, si estás acá, y tal vez estás acá hoy día y todavía no has entregado tu vida a Jesucristo, y escuchas todo este tema y dices que tengo la pura embarrada en la casa. Bueno, es tiempo de entregar tu vida a Cristo. Decirle, Señor, me arrepiento, la he embarrado realmente. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi familia, te entrego todo. Restáurame, sáname. Guíame realmente a tus pies. Así que vamos a orar. Vamos a entregar esto. Si hay pena, si hay dolor, vamos a entregar esa pena, ese dolor. Vamos a derramar todo esto ante el Señor. Que el Señor haga lo suyo en nosotros. Oremos. Padre Santo, tú nos conoces. Tú conoces nuestra vida. Tú sabes lo rebelde que somos. Lo herido que estamos. Tú sabes, Señor, cómo nos justificamos, Señor, nuestras malas conductas y los pensamientos que han surgido en nosotros. Tú conoces nuestro corazón, no hay nada oculto ante ti. Señor, te queremos pedir perdón. Porque entendemos que estamos lejos de tu voluntad. Y también entendemos que tu gracia perdonadora es grande. Y también tu gracia santificadora es grande. Es por eso que acudimos a tus pies. Te entregamos nuestras penas, nuestros dolores, nuestras confusiones. Y rogamos que ordene nuestra vida. Te rogamos, Señor, que santifique nuestras motivaciones, nuestro corazón. Que tú hagas ese milagro en nosotros, no lo podemos hacer nosotros mismos. Por eso acudimos a tus pies. Y te damos gracias porque tú vas a completar la obra en nosotros. Tú estás ocupando las circunstancias adversas que estamos viviendo en la familia y en el matrimonio para forjar a Cristo en nosotros, para prepararnos para el matrimonio eterno contigo. En este día nos volvemos a rendir a ti. Y te rogamos que se haga tu voluntad en nosotros, no la nuestra, tu voluntad. Queremos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén.